Bueno, estamos acá en el Munt, estoy muy bien acompañado. Vale, ¿cómo estás? Bien, muy bien acá con unos mates. Estamos mateando aquí, muy lindo. Hace un montón que no venía por acá por el Munt. Contame, primero me gustaría que vos te presentes. Bueno, Que contés un poco quién sos, a qué te dedicas. bueno, difícil tarea. Me llamo Valeria Olmos, soy arqueóloga, recibida acá en el Instituto Miguel Lillo, en la Facultad de Ciencias Naturales. Acá en el MUN también funciona el Instituto de Arqueología y Museo, y yo soy miembro del Instituto de Arqueología y Museo. También soy profe en la cátedra de bioarqueología acá en la facultad. Es una materia de segundo año para arqueología y para museología. Y trabajo en el CONICET de Anillaco, La Rioja, se llama CRILAR el instituto. Vivo allá y viajo constantemente todas las semanas a dar clase y vuelvo. Vuelvo a Anillaco, allá además de trabajar en arqueología, me dedico un poco también a hacer logística de campo y apoyo todos los proyectos que van al campo. En el CRILAR tenés muchas áreas de las ciencias naturales, entonces trabajo mucho con paleontología, que no es lo mismo que la arqueo, después si querés te cuento un poco. Trabajo con geología, dentro de geología tenés muchas ramas, una específica es el agua. Contame ahora, dame un poco de detalles, así entiendo mejor. Paleontología, de por sí, cuando hablamos de tiempos, de antigüedad, es mucho más antiguo, porque ya hablamos de material fosilizado. El material fosilizado para que se produzca se forme, necesita mucho tiempo, donde la composición orgánica de ese hueso, de ese organismo, se va reemplazando por minerales y tiene que tener además cierto contexto. No cualquier organismo que muera va a ser un fósil, Claro. Tiene que tener cierto contexto. Entonces la metodología, y por tanto, como necesitan pasar cierta cantidad de años, estos organismos no convivieron, hasta el momento no está probado que hayan convivido con las personas. Entonces que la arqueología se interesa por la conducta humana a través del estudio de la materialidad, lo que dejaron esas personas, y su paisaje también se puede estudiar. En cambio la paleontología estudia estos organismos. Claro. Que están fosilizados, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser invertebrados, me refiero a organismos más pequeños como las conchas marinas, y también después tenemos más antiguas toda la parte de los dinosaurios. Entonces, las metodologías de trabajo son distintas, porque la arqueología, imagínense, trabajar un material de 10.000 años, que pueden ser, por ejemplo, un tronco de un arma de proyectil, por ejemplo, tiene cierta sensibilidad, Claro, el cuidado que hay que tener. Distinto a un fósil que ya está convertido en roca. Entonces, como las técnicas son distintas. Entonces, tuve también que formarme y aprender ahora en mi nuevo trabajo cómo responder a eso también, ¿no? A esas nuevas técnicas. Y en geología se estudia cómo se formaron ciertas cadenas montañosas y serranías, muchas son de La Rioja específicamente. Hay varias ramas, está esa, después está la rama de las arcillas, que estudia otra compañera, y después está hidrogeología, que estudia una amiga mía que hace agua, entonces vemos la calidad de agua y la muestreamos, se compara, y lo que ella logró hacer en su tesis es demostrar que en ciertas vertientes de esta serranía hay una contaminación natural del agua con flúor, a partir de porque la roca tiene esa composición, esa va por el agua, claro. La gente la toma y causa enfermedades, incluso en estas poblaciones donde está esta contaminación tienen problemas dentales y problemas óseos, y lo pudo corroborar ella. Así que ahí también asisto, por ejemplo, a ese proyecto. Después trabajamos con todo biología botánica, sobre todo la ecología. Trabajamos muchísimo con la conservación y la revalorización del algarrobo y algunas técnicas para concientizar, pero también es desde un lugar de no le vamos a decir a la población, no puede el algarrobo, no lo corte para hacer leña, pero no le vas a dar otra salida u otro vínculo, claro. O pensar en
en otra forma. Entonces, por ejemplo, lo que tiene el proyecto es que con ese proyecto conseguimos comprar molinos para hacer harina de algarroba, y esos molinos están en las escuelas. Entonces cada uno lleva la algarroba que recolecta, te lo muelen y te devuelven la harina y vos producís alimentos, la comercializás. Bueno, en otro proyecto del cual yo formo parte, que es en paralelo, o sea, sí, mi figura es por CONICET, pero el proyecto era con la comunidad y con mujeres de la comunidad. También se logró, era un proyecto que ya no existe, que se llama Producir Mujeres, era el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades de la Nación. Lo que buscaba ese proyecto era darle independencia económica a las mujeres, porque también se entiende que la violencia económica es un factor también más para, o un puntapié para otro tipo de violencias domésticas. Entonces, bueno, a partir de eso y de hacer un relevamiento y un estudio de la población con otras compañeras de una colectiva de mujeres, también conseguimos unos molinos, conseguimos pulpeadoras, todas maquinarias y herramientas que responden a lo que las mujeres hacen hoy, que hacen dulces de membrillo, nueces, vino, algarroba. Entonces, y esas maquinarias van rotando de pueblo en pueblo y se lo prestan las mujeres entre ellas, y eso funciona muy bien también. Así que bueno, desde esos lugares, arqueología también un montón, que es mi área, también trabajo muchísimo porque somos poquitos, somos dos, y un tercer compañero que a veces también se nos suma, que en un área que se llama mastozoología. La mastozoología es el estudio de los mamíferos, dentro, digamos, de la zoología, el estudio de los mamíferos terrestres. Entonces, bueno, con esta compañera aprendí un montón. Con ella nos vamos a lugares bastante inhóspitos a poner cámaras trampa. Entonces, ahora estamos en un proyecto que es el gato andino y otros gatos nativos. Entonces, hay que subir cerros bastante complicados y buscar la cuevita donde podría estar el gato, basándonos en el análisis de las huellas, de fecas también que dejan. Y bueno, con ella estoy viajando mucho, aprendiendo mucho también. Y bueno, yo siempre trato de aportar desde mi formación, que es más el vínculo con la comunidad. Mi formación también me ha permitido mucho desarrollarme en cómo transmitir lo que estamos haciendo, en cómo hacer esos vínculos y cómo pensar en futuros proyectos para el desarrollo local, que es lo que a mí más me interesa. O sea, es lo que más defiendo, más allá de otras áreas mías personales, pero bueno, siempre yo participo en un proyecto, pero bueno, este proyecto tiene que también tener un interés de parte de la comunidad a la que visitamos y cómo esto le va a resultar de alguna forma un incentivo o una herramienta o un plus para que esa comunidad pueda apuntar a un mejor desarrollo local. Entonces, bueno, siempre se trata de trabajar con eso. Y siempre desde la mirada de lo que necesita esa comunidad, ¿no? Lo que se supone de la mirada de uno nomás. Claro. Interesantísimo, es muy abarcativo. Sí. ¿Hace cuántos años que estás laburando? En este lugar, en el CRILAR, en el CONICET, estoy desde el 2019. Es un cargo que es bastante competitivo para entrar al CONICET. Como todos los cargos del CONICET son difíciles, merece mucho trabajo anterior, de tener buen promedio durante la carrera, de mientras sos estudiante ir fortaleciéndote con investigaciones, con participaciones, y bueno, se rinde por concurso, es un llamado nacional, se hace una convocatoria nacional y vos te presentas. Entonces, bueno, pasa una serie de instancias evaluativas hasta que lográs hacer. Y yo ese cargo lo concursé en el 2017, en marzo. Y bueno, hubo un cambio de gobierno en ese momento y hubo recortes y trabas, que es lo mismo que está pasando ahora. Y yo demoré 2 años sin noticias en poder acceder a este cargo, ya habiéndolo ganado, presentando los papeles, todo. Entonces, bueno, es un poco de revivir algunas situaciones. Hubo recortes también en las ciencias sociales en esa época, así que bueno, sí me interesaba destacar eso de trabajo del 2019 ahí. Y bueno, acá en el instituto
no podría decir una fecha exacta, porque empecé a hacer actividades y cosas mientras era estudiante. Sí, es que soy miembro del instituto desde el 2009, soy miembro del instituto y de ahí he participado en un montón de áreas, comisiones, he trabajado mucho en el museo de arqueología que está acá en el mundo. Hay un museo de arqueología que ahora está en refacción y hay otro en el segundo piso del Birla. Pueden visitarlo cuando quieran. Bien, hacemos la invitación. ¿Y podés detectar cuándo digamos, tu curiosidad ha empezado a tener que ver de alguna manera con todo esto que me estás contando, con tu trabajo? Sí, ¿Qué edad tenías? ¿Qué ha sido lo que ha despertado tu interés? A ver, contame. Tengo. Mi familia es de Mendoza y la casa de mi abuelo paterno está en San Francisco del Monte Oro, en un lugar en el interior de San Luis, y todos los veranos de mi vida han sido ahí. Entonces, cuando íbamos a la casa de mi abuelo, íbamos al campo con mi papá y mis tíos. Yo soy la nieta mayor, entonces me llevaban al campo, entonces íbamos a ver, en ese momento eran pinturas de indio, arte rupestre, tumbas, morteros. Entonces con ellos aprendí muchísimo y mi recuerdo más lejano es a los 4 años, y yo ya ahí me imaginaba qué estaban haciendo, cómo, y siempre dije yo quiero estudiar esto, no sabía bien ponerle un nombre, pero sí lo supe de bastante chica, porque en mi familia sí, si bien nadie se dedica a esto, sí estaba eso, esa se respiraba charla, en el aire. Y ese interés también siempre, Claro. Toda mi familia ha tenido interés, pero bueno, eso y después la otra parte que sí es bastante hacia mi identidad, que es la docencia. Creo que bueno, primero tiene que ver con la personalidad, porque de chiquita he sido así media de hermana mayor, nieta mayor, entonces llevaba a mis primos, a mis primas, a mis hermanos, a mi hermana, para acá, para allá, que les enseñaba que esto, que lo otro, un poco de la personalidad. Y bueno, y después justamente esa personalidad me lleva a hacer el magisterio. Hice el magisterio, me encantó, amaba mi colegio. Y en el magisterio volví a reafirmar, bueno, muchas cosas de la carrera que sí me gustaría decirlo para también que si hay alguien que lo ve y lo escucha, sienta que no es tan fácil el recorrido. Yo me acuerdo que siempre quise ser arqueóloga y nadie me desalentó para tal fin. Pero bueno, a los 12 años yo iba a séptimo, tenía que elegir el colegio secundario y la orientación. Y yo tenía una maestra de matemática que admiraba mucho, y bueno, ella era como mi referente, y esto también lo digo para pensar en el rol cuando somos docentes, ¿no? Cómo hay un montón de cosas que nosotros, quizá nosotros y nosotras, es de un día cotidiano que le hablamos a alguien, a un estudiante, y cómo eso puede a veces condicionar de alguna manera para... O influenciar o dejarlo pensando para bien o para mal, entonces como mucha responsabilidad incentivar sobre eso. O no, también. Entonces yo le pregunté a ella si le dije que yo quería ser arqueóloga, como esperando, no sé, su aprobación, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que me dijo, mirá, no es un trabajo para mujeres. Ella me lo dijo del fondo de su corazón. Claro, ¿no? por las cosas que le tocaba vivir a él. Y en esa época, además, imagínate, eran los 80, 80 y algo. Y me dice, si vos querés tener una familia, no vas a poder... te vas a cagar de hambre, eso me lo han dicho muchas veces. Estoy bien alimentada, como podrán ver. Si bien el salario es bajo, estoy bien alimentada. Y bueno, eso me hizo dudar. De todas maneras, sí elegí el magisterio. Y me acuerdo que en primer año tuve historia, me encantó, y Egipto, los fenicios, todo. Sí, me encanta. Y en segundo año fuimos a los sitios arqueológicos en Mendoza y dije, no, sí, es por acá. Como que lo volví a reafirmar ya desde un lugar más consciente. Y bueno, siempre estudiaba, leía los libros, me encantaba, siempre me gustó. Documentales, todo, re fanática. Y bueno, después sí, una cuestión personal que yo me encargaba de la crianza de mis hermanos. Y bueno, después cuando tuve que tomar la decisión, porque no estaba en Mendoza la carrera, ahí sí me entré en un brete de qué hacer y bueno, elegí quedarme con mis hermanos.
Entonces estudié, esto no lo sabes, mi pasado oscuro. Estudié 4 años Derecho. Ah, con razón lo del pasado oscuro, claro. Siempre tengo una faceta oscura para mostrar, para sacar a la luz. No, bueno, estudié 4 años Derecho, pero sí, no me encontraba. O sea, me gustaba, me encanta hasta el día de hoy. Siempre está ahí como una materia pendiente, pero dije, no, bueno, tengo que seguir como... Y hoy no me imagino no habiéndolo hecho. O sea, Claro. venirme con un bolsito, sin conocer, así, me vine a los 22. Te veo hablar con tanta pasión, con tanta... Soy medio chorona, así que todo. si lloro... Yo había pensado como en preguntarte qué cosas son las que más amás de lo que haces. No sé si me lo podés, si es todo o podés puntualizar algo de lo que... Puedo puntualizar, o sea, me gusta lo que hago, es mi identidad también, o sea, no es toda mi identidad, pero define gran parte de mi identidad, porque cuando uno piensa en su trabajo, cuántas horas del día te ocupas, sí, no podemos negar que no, en algún parte es nuestra identidad, pero sí identifico cosas que son las que a veces cuando las cosas se ponen feas o no están funcionando, son las que sí, era esto, por esto estoy, por esto estudié. Por supuesto que esas llamitas, esos fuegos que alimentan el fuego mayor, van cambiando a veces, porque vos también vas creciendo, Claro. vas conociendo otras aristas de tu profesión, te vas llevando por otros caminos, entonces vas cambiando y tus intereses van cambiando, tus motivaciones, pero más o menos siempre he ido por el mismo lugar, que me interesa hacer ciencia, por decirlo de alguna manera, o generar conocimientos, o trabajar en coproducir conocimientos con las comunidades. Entonces, eso es mi mayor motivación, y sentir que lo que estoy haciendo tiene un sentido para alguien más fuera de la ámbito academia, académico. de la comunidad científica. Entonces siempre busco como esos espacios, a veces inconscientes, a veces conscientes, como esos espacios. Siempre me tira muchísimo la interdisciplina, porque creo que es donde vos te nutrís y donde salen las cosas verdaderamente ricas. Y la interdisciplina y también la o la pluriculturalidad, para no decir interculturalidad, pero es lo mismo en realidad, porque creo que también ahí, y también abogo mucho por eso, que es reconocer, desde la ecología de saberes, reconocer que hay otros saberes que también están y tienen la misma rigurosidad de conocimiento que el saber científico. Claro. Entonces la idea es que de la parte de la ciencia, no negar eso. Para dar un ejemplo más sencillo, lo que quiero decir es muchos estudios, y en mi caso particular de las plantas, muchos estudios de las plantas toman los conocimientos cuando van al campo. Siempre que uno va al campo y habla con la gente, te enseñan un montón de cosas, aprendes un montón de cosas, y después eso no está en ningún lado reconocido ni traducido en un paper. Entonces, pero el conocimiento sí está. Está ahí. Y el conocimiento científico también está. La cosa es ponerlo en igualdad de condiciones, pero como te digo, son saberes que no son, son saberes que han permanecido durante miles de años, que tienen otras lógicas. Entonces ese saber funciona y tiene su lógica dentro de esa comunidad. Ahora, para que ese saber lo podamos comprender y todo, a veces es necesario hacer una coproducción de saberes, para que todos podamos y todas podamos entender qué estamos queriendo decir. Y no quiere decir que lo podamos vivenciar, como el poder de una planta. No lo podemos vivenciar de la misma manera, porque tenemos otras lógicas. Lo vemos de otro lugar. Nuestra cosmovisión o nuestro panteón de espíritus, de santos o de seres a los que le creemos son diferentes. Entonces, y también esto del territorio, porque no está desligado todo, está todo unido. Entonces, por más de que traigamos una planta y creamos que tiene ese poder, todo, igual hay una parte que no está, que es la del territorio en su conjunto. El territorio con la gente, con la trayectoria, con la espacialidad, con la temporalidad. Qué bueno esto la corporalidad. Del no minimizar este tipo de
conocimiento, de vivencia, de saberes, que suele estar como el de minimizar eso porque, bueno, no representa lo académico, entonces no importa. O no habla con el lenguaje claro. Académico, cientificista, sino que está explicado de otra manera, y vuelvo a repetir, desde otras lógicas. Uh-huh. Entonces, es un desafío también, y más cuando trabajás en ciencias sociales o en antropología, que trabajás con esto justamente, con estos relatos y estos saberes, entender bien desde qué lugar y cómo y con qué respeto uno después también usa ese material para hacer una publicación. A veces que hay cosas que hay que guardárselos para uno como un regalo que alguien te compartió en su intimidad, y no es material de publicación, o es algo que decís, agradezco haber tenido la oportunidad de que alguien me compartiera esto porque me enseñó un montón, pero no es necesario que trascienda, digamos. Claro. Como que también está ese criterio ético que hay que velar. Claro, es cuidar a la comunidad, cuidar a... Y el vínculo que vos estableces con las personas con las que te relacionaste, y siempre la empatía de cómo fuera si sería al revés. Uh-huh. Si alguien viene y me pregunta algo y yo entiendo que hay una confianza y un respeto y te cuento algo muy íntimo o que fue muy fuerte para mí, uh-huh. Y por más de que quizás estaba pautada la entrevista y los objetivos, porque generalmente, o sea, éticamente hay que hacerlo, por más de que está ese acuerdo, hay que también uno tener un criterio y decir, bueno, no, esto no. Esto no. Esto no. Bien, estamos en un momento muy complicado en el que se cuestionan cosas que por ahí uno creía ya que eran discusiones ya terminadas, y entre esas cosas nos encontramos con que se cuestiona a la ciencia, se cuestiona la docencia, se cuestiona... Bueno, me gustaría que vos contés un poco cómo lo estás viviendo desde dentro del CONICET, a estos cuestionamientos, a esta... No sé, contame vos cómo lo están viviendo. Mira, hay como muchas escalas, porque bueno, también donde yo trabajo en La Rioja es un lugar muy pequeño y es diferente, digamos, el vínculo con la sociedad. Es como mucho más cercano y mucho más directo. Entonces es otra manera, distinta quizá acá en la ciudad. Entonces yo vivo como en las dos situaciones distintas. Acá un poco que la sociedad no siempre tenés conocidos o te conocen, en cambio allá te identifican, porque es un lugar muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si hay una tristeza un poco, me tomo el atrevimiento de hablar en general, hay preocupación porque, bueno, si no hay presupuesto no puedes seguir realizando ciencia. ¿Se sienten esos recortes, digamos? Sí, sí se sienten, no hay plata para pagar los impuestos, la luz, no hay plata. Entonces empezás a buscar las formas de poder bueno, hacemos otro horario, nos amuchamos todos en 80 en una oficina, cuestiones así, para poder solventar esos gastos. Y hasta ahora, que creo que es lo que le pasa a la gente con sus ahorros, hasta ahora se han estirado al máximo los presupuestos del 2023 que habían y proyectos que habían, porque además se trabó todo. Entonces, ahora ya, por ejemplo, los becarios que están actualmente en mi trabajo no tienen presupuesto para ir a hacer sus estudios de campo. O se lo pagan de su bolsillo, o no van, o tienen que ver cómo reformulan su tesis, que es un proceso muy difícil, casi imposible, porque vos ganaste una beca diciendo que ibas a investigar algo. Claro, no podés de pronto decir... Y después no puedes decir, no la pude hacer, no tengo resultados. Claro. Pero bueno, creo que el mayor peligro es ese, es como irlo asfixiando de a poco. Esa es la preocupación. Más allá de que también está claramente dirigido despidos o cerradas de entrada a carrera. Bueno, eso está esa preocupación. Después hay un montón de compañeros que son contratados, que bueno, ya venían en una situación precarizada de antes, porque todos los diciembre le renovaban el contrato.
desde que hubo cambio de gobierno, les renovaron cada 3. Entonces, cada 3 meses volver a vivir lo mismo. Todo el tiempo. Por supuesto ellos, pero también todos como comunidad, porque estás a la expectativa y si pasa algo y qué hacemos y si llega a pasar. Entonces, cada 3 meses la misma ansiedad, la misma incertidumbre. Para poder ser parte del CONICET tenés que haber recorrido un montón, tener mucho esfuerzo, muchas horas de laburo, mucho conocimiento para llegar y de pronto sentir que no vale nada, o sea que pende de un hilo tu laburo, todo ese esfuerzo. Sí, y también es triste porque, bueno, primero que hay mucha mala información y también mucho discurso de odio, pero además de eso es triste, o sea, si la gente supiera lo que implica el CONICET en varios sentidos. Uno, voy a hablar desde los trabajadores y las trabajadoras, es cuando vos sos becario, o sea, vos te recibís en tu carrera, por ejemplo, biólogo, ¿sí? Vos para recibirte, bueno, para poder entrar al CONICET, vos tenés que haber tenido un promedio re alto, porque competís con todos los chicos y las chicas del país. Un promedio alto, tener antecedentes de que ya estás trabajando en un proyecto de investigación, todo mientras estudiabas y trabajabas posiblemente. Bueno, una vez que vos lográs concursar y entrás como becario, no sos trabajador. ¿Qué implica esto? Que vos no tenés un salario, vos tenés un estipendio. Ese estipendio no te da ni aportes jubilatorios ni antigüedad. Claro. Entonces el CONICET te da esa beca para que vos investigues y tenés de dedicación exclusiva, yo también. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes trabajar de otra cosa. Solo de eso. Y además, lo único que puedes hacer es tener 10 horas docente. Pero si... No más que eso, porque tenés que dedicar tu tiempo a la investigación. Claro. Entonces, vamos pensando en eso. Primero, el Estado está invirtiendo plata en formar a alguien. Y a ese alguien le está pidiendo que no haga antecedentes docentes, que no haga antigüedad, que no tenga aportes jubilatorios durante 5 años que dura tu beca doctoral. Además tenés que hacer una postdoctoral, que son 3 años, y en la misma situación. Bueno, mientras tanto encima vos tenés que publicar en revistas en inglés, fuera del país, porque esas son las que más rankean en tu evaluación. Dicho todo esto, y bueno, y participar en proyectos, ir al campo. Constante actividad. Actividad docente ad honorem para tener antecedentes docentes que también te van a corregir. Todo eso, y ahí viene el gran problema, que es cuando vos entras a planta permanente, que es cuando sos investigador, que es ahora donde esta noticia que circula ahora, que hubo recorte para la entrada a carrera de investigador. Entonces, recién ahí cuando vos pasás a ser parte del Estado, como empleado, como trabajador. Entonces vos invertiste, y el Estado invirtió en vos también, 8 años, y también tu proyecto de investigación, porque vos entras como biólogo y te especializás en tal tema, dentro de un proyecto. Ese proyecto dice, bueno, como Víctor va a estudiar tal tema, vamos a pedir un subsidio para tal maquinaria, para que vos hagas tus análisis y para que siga creciendo. Claro. Y después vos formés gente y vos tengas tu propio equipo, y bueno, esa es la idea. Entonces se invirtió todo eso, y después a vos te van a recibir en cualquier país con los brazos abiertos, ¿entendés? Porque vos estás hiper especializado y formado en un tema. Todos los proyectos del CONICET articulan con todos los países. O sea, constantemente en el CONICET vienen y van personas a investigar, se van becados a otro lado, van y hacen estadías en centros científicos, vuelven. Es una institución muy, muy valorada a nivel mundial, lo puedo decir porque he tenido experiencia yo en otros países, muy, muy valorada. Y eso duele también porque, o sea, yo siempre digo esto, yo quise entrar al CONICET porque yo lo admiraba, o sea, yo quería estar en ese lugar haciendo ciencia de calidad, porque yo cuando estudiaba en la facultad era ciencia que es de calidad, es soberana, es escrita desde nuestro propio país para nuestro país. Y bueno, llegás a entrar y no solo es que si el riesgo de que yo pierda el trabajo o no, sino es que se destruya, ¿entendés? Más allá del recorrido personal. Claro. Me ¿Qué dice el entrador, el panorama?
Pero bueno, también esa misma convicción te hace mantenerte. Es lo que te motiva a que estés... Y bueno, sí, me fui por las ramas, pero sí te quería contar que por ejemplo, la dinámica que utilizamos allá es decir, bueno, hacer también una autocrítica, decir, bueno, ¿por qué está instalado socialmente o nadie sabe de qué trabajamos, o para qué sirve, o quiénes son y qué hacen, o cómo es el CONICET? Entonces decidimos, bueno, abrir las puertas del instituto. Allá es algo que funciona mucho, hicimos visitas guiadas, articulamos con cultura, entonces hicimos bastantes eventos de un ciclo, se llamó Ciencia es Cultura. Entonces en una era ciencia y artesanías, y feria, otra era ciencia y danza e infancia, otra era ciencia y música. Entonces en esas instancias articulábamos desde distintas miradas también la producción científica y contar lo que hacemos. Bueno, y siempre damos charlas en la escuela, participamos en la feria de ciencias, estamos siempre, y antes lo hacíamos también. Quizás ahora el desafío era buscar nuevas estrategias, pero también quiero resaltar que es una convicción, pero no estamos formados, ni formados para tal fin. Entonces es como, además vos tenés que hacer tu trabajo, ¿sí? Todo esto se hace en horario y dedicando horas extra, y lo haces también por esa convicción de cuidar tu lugar, de que se conozca lo que se hace, que se valore, y no por una valoración personal hacia una, sino por lo que implica el trabajo que haces. Y bueno, eso, pero sí hay mucha felicidad de hacer estas cosas, de devoluciones de las personas. Tienen mucho trabajo gratificante, que es un poco lo que te hace seguir ahí en pie, digamos. Te agradezco un montón, ¿vale? Gracias. Te agradezco un montón, también para que me desasnes, o sea, de explicarme, contarme. Seguramente que hay muchos que están escuchando también. Está buenísimo esto de conocer, porque si no uno escucha demasiadas voces que hablan sin un conocimiento real, así que bueno, sos parte del CONICET y te agradezco que nos contés. Te invito para que después hagamos otro más, sí. Otro capitulito más y hablemos de otras cosas, porque sé que tenemos un montón para seguir conversando. Te agradezco, sí. Te agradezco muchas gracias. ¿Puedo decir algo finalmente? Sí, por supuesto. No, que me parece importante que el CONICET, que es nuestra ciencia y tecnología pública, está muy ligado a la universidad pública. O sea, la mayoría de las personas nos hemos formado en la universidad pública y además somos docentes de la universidad pública. Y ahí es donde se forman los recursos humanos, se les llama en el CONICET, pero donde vos formás a futuros profesionales y científicos y científicas. Entonces, está todo ligado. Entonces, desmantelar uno implica también la caída, claro. O esto, que bajen también el nivel de producción científica y de educativa también. O sea, como que ambas conviven. Claro, es que también el cuestionamiento que viene de parte del Estado, del gobierno en este momento, es hacia la docencia pública, hacia todo lo público. Por eso, sí. Sí, lo quería decir porque es importante también esa unión, hay muchísima interrelación. Casi. Sí, muchas veces pasa que una vez hay una marcha para sostener las universidades. No, bueno, pero yo no estudio en la universidad, mi hijo no estudia, entonces como que no me importa porque no me afecta. Y no, sí, tenés que ir, tenés que apoyar la educación pública. Sí, además en la universidad también se investiga, hay muchas investigaciones que responden a demandas y a necesidades de la sociedad. Algunas son con el CONICET y hay algunas que son propias de las universidades, pero siempre están interrelacionadas. Entonces es importante, hablamos de una y es hiper necesario hablar de la otra. Así que bueno, te agradezco muchísimo por el espacio, la paciencia, y bueno, espero verte pronto. Sí, así va a ser. Muchas gracias.